Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy es día domingo, en este momento es la mañana, casi, casi ya finalizando la mañana, son las 12 menos algunos minutos y estamos pronto a entrar al mediodía y empezar a disfrutar de la tarde. Normalmente en este horario estaríamos en la iglesia, en la calle de Anfunes, 1472, Florida. Pero producto de la pandemia y restricciones no nos podemos reunir y estamos reuniendo, juntándonos a través de este medio, que es un medio electrónico, pero nos permite estar juntos, aunque sea por un instante. Sin pandemia, en la calle de Anfunes 1472, Florida, nuestro salón de reuniones, todos los domingos, cada primer día de la semana, nos juntamos y el motivo de nuestro encuentro es poder abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nos sorprendemos porque a pesar de ser un libro que parece tan antiguo, es un libro muy pero muy muy actual. Yo quisiera en esta mañana, veo que algunas personas, algunos hermanos en la fe ya se están conectando y están empezando a escuchar, así que a aquellos que lo están haciendo les damos una muy cordial bienvenida, estamos muy contentos de que usted pueda compartir este tiempo con nosotros. Yo quisiera hablarle en esta mañana acerca de la vergüenza. Vergüenza. Sabe que con motivo de la pandemia, el tener que enfrentarnos a estos dispositivos y hablar a una cámara nos generaba vergüenza, pero nos hemos acostumbrado. Y cuando uno habla con alguna persona y lo invita a que se acerque a la iglesia y entre a nuestro lugar de reuniones, se muere de vergüenza, no lo hace. Mira si lo ve alguno, si lo ve otro. Genera vergüenza esta situación de tener que acercarse y en nuestro pensamiento es que usted pueda acercarse a Dios. También lo ocurre con estos medios electrónicos, cuando hacemos los Zoom e invitamos a algún amigo o alguna amiga para que se sume al Zoom de nuestras reuniones, no lo hacen, les da vergüenza. ¿Quién va a estar? ¿Quién me va a ver? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en esta situación de vergüenza es lo que yo quiero invitarte a reflexionar en esta mañana, en este ya casi mediodía que estamos en Argentina, estamos en Buenos Aires. Hoy no estoy en casa, estoy en el CICE. Es un lugar de campamentos de las iglesias cristianas evangélicas y se realizó en este lugar la primera cena presencial. Hacía 10 meses que no podíamos hacerlo, lo estamos haciendo a través del Zoom y un grupo de hermanos hoy se juntó en este lugar para celebrar la cena. Hemos tomado algún distanciamiento y algún protocolo para poder hacerlo y hemos disfrutado de este tiempo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de medios electrónicos o hablamos de que alguien se acerque, le genera mucha vergüenza. Y hay un pasaje en la Biblia que dice así, lo vamos a encontrar en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es contrario a nuestro pensamiento, a nuestra forma. No me avergüenzo del Evangelio. Y en esta mañana queremos decirte que no tengas vergüenza. Hay personas que te invitan y te prometen diferentes cosas que muy posiblemente no puedan cumplir. Y la gente no tiene vergüenza, se acerca y trata de conseguir eso que le están prometiendo. Pero Dios te está invitando en esta mañana a que no tengas vergüenza, que te puedas acercar, a que creas en Él. Y hay un pasaje en la Biblia, es un relato de la Escritura, que está en Juan capítulo 3. Es muy conocido este relato. Y habla aquí de el relato bíblico de Jesús y Nicodemo. Dice la Biblia así. Si tenés una Biblia en tu casa o querés buscarlo, hoy se puede hacer en los medios digitales, lo buscas en San Juan 3, San Juan capítulo 3 y el versículo primero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, cuando miraba este capítulo de la Biblia, estos versículos, miraba la actitud de este hombre, Nicodemo. Dice que se acercó a Jesús de noche. No quería ser visto. La Biblia no relata el motivo por el cual Nicodemo eligió este horario. Pero dice la Biblia que nos habla y nos cuenta acerca de Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Nos dice cómo era su nombre, Nicodemo. ¿Cuál era su posición social? Dice que era un principal entre los fariseos. ¿Cuál era su trabajo? Era un maestro en las escrituras. Con lo cual él tenía contacto con Jesús porque él estaba en el templo donde él estaba el Señor y enseñaba. Pero no usó de este momento que él tenía, sino que fue de noche a Jesús. ¿Habrá sido por vergüenza? Habrá sido por vergüenza, pero mire, pensando en la vergüenza, el Señor trajo a mi mente este capítulo de la escritura de Jesús y Nicodemo y dice que fue de noche, cuando nadie le veía. Y quizás a vos te pase lo mismo. Jamás hubieses entrado a una iglesia por vergüenza, porque alguien te vea entrar. Pero ahora, desde la comodidad de tu casa o el lugar donde te encuentres y sin que nadie te vea, has escuchado lo que Dios tiene preparado para vos. Hemos leído la Biblia, hemos leído en Juan capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 21 y la Biblia dice y hemos leído tal cual como la Biblia lo enunciaba. Nos encontramos con este hombre, un hombre importante con conocimiento que era maestro, que se acercaba al Señor buscando algo que le faltaba. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando miro a este hombre Nicodemo y cuando vos mirás el relato, antes que Nicodemo pregunte, Dios, a través del Señor Jesús, el Señor Jesús le habla y le da la respuesta que él necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús conocía a Nicodemo. Y quiero decirte en esta mañana que Él también te conoce a vos. Yo no te conozco, no sé hasta dónde ha de llegar esta charla que estoy teniendo y que vos me estás escuchando. Y agradezco el tiempo que me dedicás para escuchar. Yo no sé, pero Dios te conoce.
miraba un pasaje en la Biblia siempre, que dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto lo habla de Jeremías, la Biblia. Mira, hoy se habla de personas no deseadas, de embarazos no deseados. Y quizás hayas crecido vos pensando que sos alguien no deseado, que no tenés valor. Bueno, quiero decirte esta mañana que no es así. Dios te ama. Y hemos leído que te ama de tal manera que envió a su Hijo, al Señor Jesús, a este mundo. Y la obra de Cristo era morir en la cruz por los pecados. Pero tu vida es tan preciosa, tan valiosa, que Dios envió a su Hijo a tomar tu lugar, a tomar mi lugar en la cruz. Dios nos ama, y así como conocía a Nicodemo y cuál era la necesidad, Dios conoce en esta mañana, en este momento que estés escuchando el mensaje, este mensaje, Dios conoce tu necesidad. Ahora, vi una cosa, ahí estaban Jesús y Nicodemo, y la Biblia dice que Nicodemo lo conocía al Señor. Nicodemo conocía a Jesús. Fíjese en el versículo 2. Dice, le dijo rabí, maestro. Era un reconocimiento. Él era maestro, Nicodemo, pero reconoce en el Señor un maestro aún con mayor capacidad, con mayor conocimiento, rabí. Una forma para decir maestro. Sabemos que tenés un poder. Y era conocido en aquellos que rodeaban al Señor los milagros que él hacía. Curaba a los enfermos, los sanaba, le daba de comer a aquellos necesitados, y tantos milagros que el Señor hacía. La fama del Señor era conocida y Nicodemo lo sabía. Pero mire, sabía algo más, que ese poder que Jesús tenía no era de él, sino que venía de Dios. Mire, tenía Nicodemo un conocimiento de Dios. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué es lo que vos conocés de Dios? ¿Cuánto conocés vos de Dios? Mirá, dice esta descripción que hemos leído en San Juan capítulo 3, en el versículo 2, que sabía que era un maestro que con mucho conocimiento, que tenía poder, que ese poder venía de Dios. Y aún con todo lo que Nicodemo sabía de Jesús, no le alcanzaba. Por eso el Señor le habla conforme a la necesidad. Conocía un montón de cosas, pero le faltaba lo más importante, conocer a Jesús como su Salvador. Mire, hay muchas personas que conocen al Señor Jesús y lo conocen por el pesebre. Estamos en el mes de febrero, día 7 de febrero. Hace poco, en diciembre, recordábamos en el pesebre el nacimiento del Señor. Hay muchas personas que recuerdan esta fecha como un feriado interesante porque cayó bien, tuvimos un fin de semana muy largo. Pero lo cierto es que conocen al Señor así, por el que estaba en el pesebre. Hay otras personas que ya están pensando en la Pascua, en el mes de abril, otro fin de semana largo, donde recordamos la muerte del Señor y su resurrección. Otros lo conocen como el Hijo de Dios. Y hay personas que tan poco conocen que solamente han escuchado hablar de Cristo cuando miran la historia y ven que fue antes de Cristo y después de Cristo. Lo cierto es que Nicodemo tenía una necesidad, y la necesidad era poder conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo no sé qué conocimiento tenés vos acerca de Jesucristo. Si has podido leer la Biblia, si has podido escuchar, si has podido ir a alguna iglesia, si te han contado algo acerca de Jesús. Pero es muy importante que vos en este momento que estás escuchando esto, puedas conocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hemos leído Juan capítulo 3, casi todo el capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 21. Veo gente que se está conectando en este momento. Le digo para que sepa dónde estamos meditando en esta mañana. Versículo número 3. El Señor ve y conoce cuál es la necesidad de Nicodemo. Necesitaba de un Salvador. Conocía algo del Señor, pero le faltaba conocer algo que era importantísimo, que era la capacidad que tenía para perdonar los pecados y arreglar nuestra relación con Dios, que estaba rota, que estaba quebrada.
Y dice el versículo número 3, de cierto te digo. Mire, esta repetición en el de cierto te digo, hace pensar, lo lleva a Nicodemo a pensar que lo que el Señor le iba a decir era importantísimo. Importantísimo, de cierto te digo. Y le dice, el que no naciere de nuevo. Esta frase de nuevo también puede traducirse de arriba. Y quizás esta frase de arriba no genere la confusión. La misma confusión que tuvo Nicodemo, él pensó que había que volver a entrar en la panza de papá o de mamá. Y no era necesario esto, porque no le hablaba el Señor acerca de este nacimiento, sino de un nacimiento espiritual, un nacimiento que venía de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de arriba, de Dios, no puede ver su reino. Un nuevo nacimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15, la última parte, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el secreto de este nuevo nacimiento. Un secreto que el Señor le estaba explicando de manera bien clara a Nicodemo y que Nicodemo no podía entender. Mire, es interesante ver, dice aquí, de cierto, te estoy diciendo algo muy importante, Nicodemo, escucha, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, Dios le ofrece a usted una nueva vida. No le ofrece un parche, un remiendo. Dios le estaba ofreciendo a Nicodemo una nueva vida. Leemos en la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios le ofrecía a Nicodemo una nueva vida, una vida completa y diferente. Pero no lo podía entender Nicodemo. No podía comprender esta situación. Fíjese la pregunta que le hace Nicodemo, versículo número 4. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta Nicodemo, no podía comprender esta verdad que el Señor Jesús le estaba contando, le estaba diciendo que era necesario nacer de nuevo de una manera espiritual. Mire, lo que veo en este pasaje, número 4, en este versículo, es la ignorancia. No podía entender, no había forma de que lo entendiera. Pero también lo que veo eran las ganas que tenía Nicodemo de aprender del Maestro. Y en este momento que usted está escuchando, le invitamos a que usted haga lo mismo, que usted pueda indagar, que usted pueda preguntar, que usted pueda buscar en la Biblia cuál es la verdad que Dios tiene para su vida. Que no se quede con una pregunta, que usted pueda hacerla. La peor pregunta es la que no se hace. Hay que hacer, hay que preguntar, hay que buscar. Y hay que buscar la verdad en la Biblia, porque dice la palabra de Dios que es la palabra viva y verdadera, que su palabra es verdad. Ahí estaba Nicodemo preguntando y volviendo a preguntar. Él quería llegar a comprender cuáles eran las palabras del Maestro. Y el Señor Jesús hace hincapié en estos versículos que siguen en quién era el autor del cambio. Nicodemo pensaba en un cambio material, pero el autor del cambio era el Espíritu Santo trabajando en la vida de Nicodemo. La naturaleza del cambio era una naturaleza espiritual y la necesidad imperiosa que había para ese cambio, para dejar que el autor, el Espíritu Santo, trabaje y genere ese nuevo corazón. En los versículos 15 y en el versículo 18 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 18 dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Mire, era necesario, era imperioso este cambio. Pero era un cambio espiritual, era un cambio que se producía en el interior de Nicodemo por el Espíritu de Dios trabajando en él y que luego se iba a ver reflejado en el exterior. Ahí estaba Nicodemo, adelante del médico, el médico de nuestras almas, aquel que conocía bien
el caso y también conocía y tenía el remedio a la enfermedad, a nuestra enfermedad, que es el pecado. Mire, un Dios que es infinitamente santo estaba delante de Nicodemo, un pecador, y le dice de manera clara que era necesario nacer de arriba, un nacimiento espiritual. Mire, Nicodemo pudo haber entrado 100 veces en el vientre de su madre y haber vuelto a nacer 100 veces, y las 100 veces hubiera sido concebido en pecado. Dice la Biblia que en Adán todos pecamos y por haber pecado estamos destituidos, estamos echados fuera de la gloria de Dios. Ahí estaba Nicodemo, dice la escritura, recién lo leímos, era un maestro, un principal que enseñaba en las sinagogas. Él guardaba la ley. ¿Se acuerda los 10 mandamientos? Por ahí tiene que haber visto usted alguna película o algún dibujito donde bajan con las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Hay un solo Dios, a Él hay que cuidar, hay que adorar, hay que alabar. No hay que robar, no hay que hurtar, no hay que dar falso testimonio, no hay que codiciar, no hay que mirar la mujer del prójimo. Los 10 mandamientos, ahí estaba. Este hombre Nicodemo guardaba esa ley. Y la ley, la gracia y el favor de Dios se consiguen mediante la observancia. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo que esto es espiritual y que no dependía de él, que era un regalo, que era un favor de Dios. Y llegamos al versículo 9, y Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Mire la ignorancia de Nicodemo. Otra vez le vuelve a preguntar y sigue sin entender cuál era el mensaje que Dios tenía para su vida. Dios le estaba hablando, le estaba diciendo era necesario nacer de una manera espiritual, arreglar las cuentas con Dios, porque lo que rompía la relación era el pecado, y esa división no la podía arreglar nadie salvo Dios a través de la obra efectuada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Nicodemo, un maestro, versículo 10, el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un maestro, este líder religioso carecía de los conocimientos más elementales acerca de la salvación. Era muy sencillo, el Señor se lo estaba diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás usted, escuchando esto, se sienta identificado, no pueda entender por qué motivo nos juntamos, por qué motivo transmitimos, por qué motivo le contamos esta necesidad. Y es que tenemos que decirle lo que Dios hizo en nuestras vidas. Él nos cambió, Él hizo un cambio en nuestro corazón. Tenemos un nuevo nacimiento, pero no un nacimiento material, sino un nacimiento espiritual, porque el Señor ha limpiado nuestros pecados. Y mire, llegamos a este verso tan hermoso que es el verso número 15 y número 16, donde nos encontramos con esta respuesta del Señor a esta segunda pregunta, donde se ve la ignorancia de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire esta situación. No había nada que Nicodemo tenga que hacer. No hacía falta una larga caminata, no hacía falta estar recluido en un lugar especial. El secreto de este nuevo nacimiento es creer en el Señor Jesús. Mire, en este versículo 16 donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted podría cambiar ese mundo por su nombre. El mío es Hernán, porque de tal manera amó Dios a Hernán, que dio a su Hijo unigénito, para que si Hernán cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, hay una corriente de pensamiento, una forma de pensar, que parece ser que si ya murió, el Señor ya hizo la obra y somos todos salvos. No enseña esto la Biblia. Dice aquí que aquel que cree en Él
Y esto le faltaba a Nicodemo. Lo conocía al Señor como maestro, conocía que tenía poder, que ese poder venía de Dios, pero no había creído en el Señor Jesús como su Salvador, aquel que tenía la capacidad de perdonar sus pecados. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, le faltaba a Nicodemo creer en el Señor Jesús. Y encontramos en este pasaje que se generan dos grandes grupos de personas, aquellos que creían en el Señor Jesús y aquellos que no lo hacían. Cuando leemos este pasaje, dice de manera clara cuál es el destino, cuál es la diferencia para aquellas personas que se acercan al Señor y para aquellas que no lo hacen. Hay una canción que cantamos: ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer hoy con su amor? Puedes hoy mismo estar listo para servir al Señor. Entre la vida y la muerte tienes que hacer elección. Pon en sus manos tu suerte y gozarás del perdón. Mire, nadie tiene comprado el próximo minuto de vida. ¿Pensó usted qué pasa si se cierran los ojos a esta vida? Es algo difícil. Nadie piensa en la muerte. Yo podría hablar con ustedes. De hecho es complicado porque no lo puedo hacer. Estoy transmitiendo y usted está recibiendo esta transmisión grabada, pero si yo le pido que usted piense cuáles son sus planes, usted quizás me puede contar planes en lo inmediato para esta semana, en un plazo medio para los próximos meses o en un plazo lejano para los próximos años. Pero usted tenga planes. Ahora la pregunta es: ¿pensó usted que en algún momento ha de cerrar los ojos a este mundo y tendrá que abrirlos en la vida eterna? Y dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero también dice en el verso 18 que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una realidad con la que usted tiene que enfrentarse. Mire, la Biblia no enseña que usted y yo podamos hacer algo para ir al cielo. Ya lo hizo Dios enviando a su Hijo. Usted y yo solamente podemos creer en el Señor o rechazar la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Mire, Nicodemo tomó una muy buena decisión. Dice la Escritura, cuando seguimos leyendo y estudiando, que Nicodemo siguió al Señor. Él confió en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y la pregunta para usted que nos escucha en esta mañana: ¿qué va a hacer usted con Cristo? Mire, Nicodemo lo conocía. Sabía que era maestro, sabía que tenía poder, sabía que ese poder venía de Dios, pero le faltaba algo: aceptar la salvación que el Señor Jesús regalaba. Y cuando se encontró, cuando pudo superar esa vergüenza, cuando se acercó al Señor, el Señor le habló a su corazón. Y en esta mañana nuestro deseo es que usted pueda hacer lo mismo, que usted supere esa vergüenza, que usted pueda acercarse a Dios. El acercarme a Dios me hace bien. Y a usted también. Dice una frase, que las personas tienen un vacío en el corazón y ese vacío tiene la forma de Dios. No sabemos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo qué es lo que pasa por su cabeza, por su corazón. ¿Qué es lo que usted está buscando? Ahí estaba Nicodemo frente al Señor. Y en este momento usted está frente a Dios. Dios le está hablando a su corazón y está golpeando las puertas de su corazón para entrar. Pero Dios no fuerza la cerradura. La cerradura la tenés vos. ¿Querrás en este momento abrir tu corazón e invitarle al Señor que Él venga a vivir? ¿Querés recibirle como tu único y suficiente Salvador? ¿Querés ponerte a cuenta con Dios? Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree. Ese es el secreto que tuvo Nicodemo. Ese es el secreto de muchos de nosotros. Haber creído en el Señor Jesús
como nuestro único y suficiente Salvador. Mire, nuestro deseo es que Dios le bendiga, que usted pueda buscarle, que usted pueda recibirle en su corazón y que usted pueda confiar sabiendo que Él tiene el poder de perdonar pecados y darle una nueva vida en Jesucristo. Le mandamos un saludo muy grande y esperamos tener alguna noticia de usted. Tenemos una página en internet, se llama Vamos Florida, búsquenos, escríbanos si tiene alguna duda, alguna consulta, estamos dispuestos a, con la ayuda de la Biblia, poder darle una respuesta y poder acercarlo a Jesús, como le pasó a Nicodemo, que se acercó y tuvo un buen final. Que Dios le bendiga en esta semana que estamos empezando y lo esperamos el próximo fin de semana para otra meditación. Dios le bendiga.